Buenas tardes, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Geografía de la unidad número 7 del bimestre número 4, ¿verdad? Bien, vamos a observar que el día de hoy estamos trabajando la sesión número 2, vertiente del Amazonas o del Atlántico. El propósito de la sesión es que vamos a conocer cuáles son los principales ríos de esta vertiente hidrográfica, ¿no? Vamos a ver que la vertiente del Amazonas o del Atlántico es aquella cuenca hidrográfica más importante de nuestro país. Se extiende por el 74,5% de nuestro territorio nacional. Acá podemos observar todo lo de verde, ¿no? Y vamos a ver también que es llamada la vertiente del Atlántico porque desemboca en este océano. Bien, ¿cuáles son las características? La característica es que nace en los nudos de Pasco y Vilcanota, tienen un origen pluvial, glacial y manantial, desembocadura en estuario, caudal muy caudaloso, es navegable sí, régimen regular, curso largo y una cuenca exorreica, porque tiene salida al mar. El récord del río Amazonas, vamos a ver, ahí podemos observar el gran río Amazonas, que es el río más largo del mundo, porque supera al río Nilo por más de 40 kilómetros. Este río es el río más ancho, profundo, caudaloso y biodiverso del mundo. Forma la isla fluvial más grande del mundo, como el Marajo en Brasil. También forma la cuenca más grande y la de mayor red fluvial del mundo. Son sus características muy importantes del río Amazonas. También tenemos a los principales ríos de la vertiente del Amazonas. Encontramos al río Amazonas, que nace de la confluencia del río Ucayali y el Marañón. Entre estos ríos confluyen en Nauta, Loreto, ¿no? Pero su naciente más remota está en el departamento de Arequipa y desemboca en el Atlántico. Vamos a ver que recorre Perú, Brasil y la frontera colombiana. El río Ucayali es el más largo del Perú, nace de la unión del Tambo y el Urubamba, forma el Pongo de Orellana. El río Marañón es el más interdepartamental, como Huánuco, recorre Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto, y es el que posee el mayor potencial energético, formando los pongos de Rentema y Manseriche. El río Guallaga forma el Pongo de Aguirre, recorre Huánuco, San Martín y Loreto. El río Tambo nace de la confluencia de los ríos N y Perené. Y el río Urubamba forma el Valle Sagrado de los Incas. Ahí podemos observar otro río. Este es el récord de los ríos de la vertiente del Amazonas, que tenemos que el río más largo del Perú es el río Ucayali, el río más interdepartamental, el río Marañón, el más minero e industrial, el río Mantaro, el río que forma el valle de mayor uso poblacional, el río Guallaga, el más boreal del Perú es el Putumayo con la frontera con Colombia. Entonces vamos a observar cuál es el río más largo del Perú. Tenemos el río Ucayali y el río Amazonas nace de la confluencia del Ucayali y el Marañón. Es el río con mayor potencial energético, el Marañón, y el río Ucayali nace de la confluencia del Tambo y el Urubamba. Ustedes tienen que identificar si las respuestas están correctas o hay alguna equivocación y corregir. Vamos a ver el recorrido de los principales ríos de la cuenca del Amazonas. Tenemos el Marañón, el Ucayali y el río Amazonas. Ustedes saben, la cuenca del Amazonas vamos a identificar con la siguiente imagen para poder ubicar. Acá podemos observar el Perú y el río Amazonas es el de color más fuerte. Entonces, la unión del río Amazonas es el Marañón con el Ucayali. Y acá tenemos el Ucayali y por acá ubicamos el río Marañón.
Entonces la confluencia del Marañón con el Ucayali forman el Amazonas. Ustedes tienen que plasmar toda esta partecita en el mapa de su libro. Ya luego yo les voy a mandar una imagen para que puedan dibujar. Bien, eso sería todo. Vamos a reforzar este tema en la siguiente clase. Les voy a mandar una imagen con los principales ríos y sus confluencias. Muchas gracias.